insulin resistance. En reciente entrevista que el Dr. Robert Lustig le concedió al Dr. Agostino en su podcast The Levels, le habló de la resistencia a la insulina, que para él es la raíz de la mayoría de las enfermedades crónicas de la actualidad. Pero empezó explicando qué es la resistencia a la insulina y por qué es tan importante. El Dr. Robert Lustig empieza su entrevista explicando qué es la insulina. Y la insulina es una hormona que produce nuestro páncreas y que va a viajar por todo el torrente sanguíneo a través de nuestro cuerpo. Y su principal función es almacenar energía que provenga de los alimentos, de la glucosa, de los aminoácidos o de las grasas, y las va a meter en las células de grasa, especialmente en los adipocitos, las células de grasa que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, la insulina va a almacenar grasa. Y entre más insulina tengamos corriendo por nuestro cuerpo, más grasa vamos a acumular. Entonces el fenómeno de la resistencia a la insulina encierra una pregunta que muchas personas se hacen, que es que ¿por qué si tenemos resistencia a la insulina engordamos más? Pues si la cantidad de insulina que hay en nuestro cuerpo es tan alta, ¿por qué su función es tan baja? Y la respuesta es porque los receptores de la insulina están tan desregularizados que ya no funcionan bien. ¿Pero por qué sucede esto? Pues hay diferentes razones y sucede en diferentes tejidos. Por ejemplo, la diabetes tipo 2 es una manifestación de resistencia a la insulina a nivel del hígado. El síndrome de ovario poliquístico es una manifestación de resistencia a la insulina a nivel del ovario. La enfermedad del corazón es una manifestación de resistencia a la insulina a nivel del corazón. Y el Alzheimer es una manifestación de resistencia a la insulina a nivel del cerebro. Por eso es tan importante entender por qué pasa, porque se relaciona con todas las enfermedades crónicas. Es el origen de todas ellas. Claro que la resistencia a la insulina en cada órgano o tejido se manifiesta en tiempos diferentes. El Dr. Robert Lustig nos explica que hay 3 tipos de resistencia a la insulina. El primero es el que proviene de la grasa subcutánea. Y realmente la grasa subcutánea es protectora, la tenemos ahí por una razón muy específica, que es para almacenar energía y poder usarla cuando no tengamos nada que comer. Desgraciadamente, si nos excedemos, si engordamos de más, si almacenamos demasiada grasa, esta se va a empezar a salir y va a empezar a matar células que estén alrededor. Y esa muerte de esas células van a empezar a producir químicos que van a empezar a viajar por el torrente sanguíneo y van a ir a dar al hígado y van a producir la resistencia a la insulina. Es por eso tan importante no excedernos en guardar demasiada grasa subcutánea. La segunda causa es ocasionada por sufrir mucho estrés o tener depresión o alguna enfermedad mental. Pues se han dado cuenta en pacientes que han tenido que internar en clínicas por su depresión o por exceso de estrés o de ansiedad, se han dado cuenta que dejan de comer, entonces bajan su grasa subcutánea, bajan de peso. Pero luego cuando los meten a los CT scan se dan cuenta que han aumentado su grasa visceral, su grasa del hígado. Y esto es ocasionado por exceso de cortisol o porque tienen alterado el sistema nervioso simpático. Entonces, este tipo de resistencia a la insulina es ocasionada por exceso de hormona cortisol, es decir, tienen un desbalance de hormonas. La tercera causa es sufrir de hígado graso no alcohólico. Y desgraciadamente en la actualidad, el 25% de la población mundial sufre de este padecimiento. Y esto nada tiene que ver ni con la obesidad ni con el alcoholismo. Pues el hígado es el objetivo principal de la insulina, pues ahí es donde guarda la insulina el exceso de grasa. Entonces, si el hígado se llena de grasa, no va a funcionar bien. Y lo que va a tener que suceder es que el páncreas va a tener que producir mucho más insulina para que el hígado funcione. Y esto a la larga va a predisponer al cuerpo a que se haga resistente a la insulina por ese exceso de producción de insulina. Entonces, por eso muchas veces no necesariamente tiene que estar gordo para sufrir de resistencia a la insulina. Pues con que tengas medio kilo de grasa en el hígado, ya tienes hígado graso.
Y en esta entrevista el doctor Robert Lustig nos cuenta una historia de un atleta de alto rendimiento que hacía triatlones. Es decir, entrenaba 5 horas al día, hacía ejercicio durante 5 horas al día y ganó muchos triatlones. Y después, cuando llegó a los 38 años, empezó a sentirse que su rendimiento bajaba y fue al doctor y le diagnosticaron prediabetes. Entonces dijo, ¿cómo es posible que una persona que se ejercita tanto, que supuestamente come saludable, pueda llegar a ser prediabético? Entonces empezaron a hacerle estudios y después de mucho revisarlo llegaron a la conclusión que lo que le estaba ocasionando la prediabetes eran las bebidas deportivas, Gatorades, Powerades, todo eso. Entonces le dijeron que lo suspendiera y dejara pasar un tiempo y volviera a hacerse estudios. Y así lo hizo y como magia, su prediabetes desapareció y su rendimiento empezó a subir otra vez. Entonces lo que nos enseña esto es que el ejercicio por sí solo no va a ser suficiente. Lo más importante, dice el doctor Lustig, es cuidar nuestra alimentación. El lema de él es protege tu hígado y alimenta tu microbiota. Pues si nosotros nos alimentamos para proteger a nuestro hígado y para alimentar a nuestra microbiota, eso nos va a garantizar tener salud, no tener resistencia a la insulina, no tener hígado graso y gozar de una salud excelente. Entonces, entrando en el tema de la nutrición, el doctor Robert Lustig insiste que el problema no son las calorías, pues esa cantaleta de calorías adentro, calorías afuera, está fuera de contexto, que son inventos o mantras de la industria alimentaria, porque si las calorías es el problema, la culpa la tienes tú por excederte en ellas. Y esto los va a liberar a ellos de cualquier culpa por lo que ellos le ponen a su comida ultraprocesada. Pero pues no todas las calorías son iguales, unas te engordan y otras te nutren. El doctor Robert Lustig se declara nada fan de la Asociación Americana de la Diabetes, pues dice que esta institución describe a la diabetes como una enfermedad crónica, progresiva y mortal. Y dice que esto para nada es cierto, pues la diabetes puede ser completamente reversible si se trata de la manera correcta, si se trata por medio de corregir la dieta, porque la diabetes es una enfermedad dietética. Entonces, la Asociación Americana de la Diabetes no menciona para nada la dieta. Ellos dicen, ustedes cómanse todos los carbohidratos que quieran mientras haya suficiente insulina que los cubra. Y sí, puede ser eso correcto si estamos hablando de bajar los niveles de glucosa en sangre. Pero el problema aquí no es la glucosa en sangre, es la cantidad de insulina. Entonces, si a tu producción de insulina todavía le agregas más insulina, lo único que estás haciendo es hacer el problema más grande. Pues a más insulina que tengas, más rápido vas a morir. Entonces no necesitas más insulina, lo que necesitas es que la insulina que produces trabaje bien. Otra cosa que la Asociación Americana de la Diabetes no quiere medir es la insulina en ayunas. Y dice el doctor Robert Lustig que esta es una de las medidas más importantes que tendríamos que tener como rutina, medirnos la insulina en ayunas, pues esta medida es la que nos va a decir qué tanta insulina está teniendo que producir nuestro páncreas para mantener nuestros niveles de glucosa en sangre. Y esto, si lo sabemos a tiempo, salva vidas, nos va a prevenir de llegar a la prediabetes o a la diabetes o a los ataques del corazón o a las demencias, porque si conocemos que traemos la insulina alta, vamos a tomar medidas precautorias para no llegar a una enfermedad crónica. Y los niveles saludables de insulina en ayunas deben de salir en menos de 10 microunidades por mililitro, pero entre más bajo mejor. Y por ejemplo, un maratonista le puede salir en 2 o 3, pero menos de 10 está bien. Pero llegar a 15 es ya sufrir resistencia a la insulina. Y el punto es que mientras tengas la insulina alta, no podrás perder peso hasta que ésta baje, porque la insulina impide la lipólisis y no te dejará que uses tus reservas de grasa.
Pero ¿cómo bajas estos niveles de insulina? Pues puedes hacerlo por medio de realizar algún tipo de ejercicio, con medicamentos o con cirugía. Pero lo más importante y más efectivo es por medio de limpiar tu dieta, es decir, eliminar todos los carbohidratos simples y el azúcar. Y mejor aún si realizas algún tipo de ayuno.